allá en Tracia, que viene a ser Bulgaria, nació allá por el 73 a.C., un señor muy fuerte. En realidad cuando nació no era un señor muy fuerte. Ni siquiera era un señor. Ni siquiera era un señor. Pero bueno, nació un bebé que devino luego en señor fuerte. Tal vez era hijo de pastores y es posible que se haya enrolado en el ejército y que haya desertado. Aquellos comienzos son oscuros, no se conoce mucho. Y es posible que se haya convertido en bandido también. Bueno, ahí es cuando empezamos a tener noticias de él. Es un bandido muy fuerte, es capturado y es vendido como esclavo. Muy bien. Digamos que había un señor llamado Cneus Lentulus Batatius, que era lanista. ¿Qué quiere decir lanista? No vendedor de lana, sino que tenía una escuela de gladiadores en Capua. El lanista era el entrenador de gladiadores. Cachaba a los gladiadores, lo entrenaba, qué sé yo, y después los presentaba en el circo, como todos ustedes saben, en ese espectáculo del cual tanto gustaban los romanos. Y este Cneus Lentulus Batiatus, ya que no Batatius, como dije antes, tal vez influido por la inevitable asociación de una batata que uno hace, digo, este Cneus compra a este muchacho fuerte, a este pastor de Tracia. Y el pastor se llamaba Espartaco. ¿Cómo nació la costumbre en Roma de los torneos, de las peleas de gladiadores? Antiguamente parece que cuando tomaban prisioneros en alguna batalla, los sacrificaban ante la tumba de los soldados más valientes. Ahí sacrificaban a los prisioneros, los mataban redondamente. Después surgió la costumbre de hacerlos combatir entre sí ante esas mismas tumbas. Y después vieron que a los espectadores les complacía muchísimo aquellos combates que en realidad tenían una forma de ceremonia. Desde luego, en aquellos combates se llegaba muchas veces hasta la muerte de uno de los combatientes. Hasta que ya en los últimos tiempos era una costumbre romana casi cotidiana. Pero el primer combate de gladiadores, tal como lo conocemos a través de las películas, a través de la historia, fue allá por el año 264 a.C. Lo hicieron en el mercado de los Matarifes, así nomás, frente al mercado donde vendían carne. Ahí peleaban los tipos y los mirones se acomodaban donde podían. Después empezaron a pelear en el foro, en el centro, ahí en tribunales, y luego hicieron unas gradas de madera para que se pudiera ver mejor, y finalmente vinieron los grandes anfiteatros de piedra. Nosotros conocemos las ruinas del Coliseo, no del Teatro Coliseo, Rolón, sino del Coliseo Romano, y no conocemos las ruinas de otro establecimiento mucho mayor, que fue el Circo Máximo, que, según cuentan, tenía capacidad para 200.000 espectadores. Al Circo Máximo se lo fueron afanando. Fueron afanando estaba hecho de mármol, ¿qué quiere? Y con los años no quedó nada. Es como si el estadio de River Plate estuviera hecho de mármol y se lo empezaron a afanar los muchachos. Bueno, en una semana no queda nada. Debemos decir, Alejandro, además que algunos de estos lugares tenían capacidades accesorias, como la de llenarse de agua para hacer escenario de batallas navales. Claro, hacían, digamos, lo que es la cancha de fútbol, el centro, la arena de estos anfiteatros, en algunos casos tenía capacidad de convertirse en dársena. Entonces llenaban de agua, metían unos botes y hacían batallas navales que se tiraban a mano. No era a cuatro aguas, no. Se tiraban cañonazos de un lado para otro. Cañonazos tampoco. Yo estoy exagerando un poco porque noté que el público estaba un poco aburrido, entonces ya le metí un cañonazo. Pero, bueno, en el comienzo todo se reducía a enfrentar esclavos o prisioneros de guerra. Y finalmente se pensó en preparar esclavos o prisioneros seleccionados y adiestrarlos para convertirlos en gladiadores perfectos. Y así es como nacieron las escuelas, como la que tenía en Capua nuestro amigo Cneus. Se parecían, digamos, a un cuartel, a un colegio de atletas y también a una cárcel porque no te la podías tomar. Se vivía bien ahí, le garanto, en el siguiente sentido. Se dormía y se comía hasta el hartazgo. Cada tanto venían prostitutas
Quiero decir, no a combatir. Pues sí. Usted dice... Claro. Sí. Y al lado de la miseria que había fuera de esas escuelas era casi una buena vida. Pero esta buena vida terminaba. Y terminaba relativamente pronto. Porque 2 o 3 veces por semana tenían que ir al anfiteatro y combatir. Y bueno, alguna vez tarde o temprano te mataban allí. Aquí un señor, Malcer Morón, calculó que nadie sobrevivía más de 3 años en la escuela. Era el tiempo máximo que podía durar un gladiador. 3 años. Digo 3 años de victorias o de derrotas en donde salvaras el pellejo. Y después de eso, no es que te mataran a los 3 años, estoy hablando de un cálculo de promedio. El promedio no era 3 años, 3 años era, digamos, una duración exagerada. Había 4 clases de gladiadores, digo, para aquellos que no hayan comprado el gráfico. Primer gladiador era el mirmilio, usaba lanza, casco, el escudo galo, pecho y piernas sin protección. Tipo iba con el pechito al aire, sin coraza. Bueno, esto era más peligroso, pero también más ventajoso desde el punto de vista de la velocidad. Usted no sabe lo que pesaba una coraza, hermano. Una coraza de 30 kilos, claro, no te duelen los lanzazos en el pecho. Pero un tipo con 30 kilos de fierro encima, y lo agarra un tracio, que era un gladiador liviano, y le bajaba los calzoncillos, ¿no? El tracio, el trax, tenía espada y lanza, coraza y canilleras. No se imaginen ustedes canilleras prócer, ni no. No. Las canilleras eran una protección para las canillas, nada más. Y después estaba el retiarius, el reciario, el de la red. ¿De dónde viene retiarius? Bien. Que usaba un tridente y una red. Algunos decían que toda discusión acerca de gladiadores se reducía a ver si era mejor el reciario o el tracio. El tracio era más ligero, el reciario, si bien tenía poco peso, tenía que cargar con la red, una red enorme con la que enganchaba a los contrarios cuando tenía suerte y al mismo cuando le iba mal. Y un tridente, que era como una horquilla, con la que solía ensartar a los rivales cual churrasco de croto. Y el último era el samnes, una variante del tracio, que era un escudo y espada recta, tipo Jacinto el Humilde. Para no ver a lo clásico, el tipo agarraba y ahí sellado, la verdad que... Espartaco era, por si no lo saben, yo que compro el Teleclick, era mirmilio. O sea que usaba lanza, casco, escudo galo, pecho y piernas sin protección. Pero lanza, no espada, lanza. Digamos, Alejandro, que los tracios y la otra variante que usted nombró eran quizás los llamados gladiadores por excelencia respecto de la palabra. A usted que le gustan estas cosas, puesto que gladium no era otra cosa que esa cosa parecida a una espada que llevaban en la mano. Claro, gladio es eso. Adviertan ustedes y recuerden que a lo mejor han visto alguna película en la que Espartaco tenía una espada. Bueno, Espartaco en la arena usaba lanza, no espada. Son fotos trucadas. Y yo ya estoy empezando a pensar, amigos, que esas películas que vemos sobre Espartaco en realidad no es Espartaco el tipo, sino un actor. ¿Seguro? Incluso yo siempre sospeché porque lo encontré muy parecido a Kirk Douglas. De Charles Lawton no hablemos porque Charles Lawton sí era el rey de Inglaterra. Sí. Bueno, y a veces también Herodes. Bueno, empieza Espartaco a luchar en la arena, qué sé yo, es muy fuerte, victoria, la gente lo aclama, Espartaco, qué sé yo. Un día llega a la escuela de gladiadores una prostituta, es de Tracia. Bueno, hablan con Espartaco después, sueñan. Quizás ahí es donde empieza Espartaco a soñar con la libertad. Y empieza a hablar con sus compañeros, los empieza a melonear. Les propone huir, abandonar Italia, encontrar un país libre, le habla de la plusvalía. No, de esto creo que no. Icneus Lentulus Batiatus
sospecha. Dice, para mí, que anda tramando algo, Espartaco. Y esconde las armas, redobla las precauciones. En el total de 200 gladiadores que había en la escuela de Capua, 130 consultados por Espartaco no le hicieron caso y 70 lo siguieron. Espartaco empezó a hacerse lotario, adormeció las sospechas de Batiatus. Bueno, se rajaron. Un día asaltaron un carro con armas, se piantaron de la escuela, les mandaron unos legionarios que había por ahí en Capua para combatirlos. Espartaco los venció. Claro, imagínense, un ejército constituido por gladiadores, no era un ejército de meros fugitivos de una cárcel, eran tipos, máquinas de matar, loco. Y en aquel entonces no había revólveres. Cuando se enteran en Capua de esto que ha sucedido, el raje de Taco y la victoria sobre los legionarios, gran reacción. Sucede que en la escuela los 130 que no habían agarrado viaje también se fugan al mando de otro señor llamado Crixos. Ante la desesperación de Cneus Batiatus, que dice, pero escúcheme, no me va a dejar un gladiador, hermano. Hay un propretor, discúlpenme la literación, que junta 3.000 soldados. Espartaco huye ante esos 3.000 soldados, calcule, 70 contra 3.000. Y se refugia en el cráter del Vesubio. Lo persiguen con esos 3.000 legionarios, un señor Glaber, que parece un alemán, pero no lo era. Y ahí quedan acorralados en el cráter del Vesubio. Un día que los 3.000 legionarios romanos estaban apolillando, con sarmientos de una cierta vid que crece en el interior del cráter del Vesubio, trenzan unas cuerdas, trepan por el lado menos aparente, le caen de sorpresa a los soldados, los matan a todos, huyen llevándose reservas de carne, vino y trigo, y ya se empieza a hablar de una hazaña. Empiezan a huir esclavos de las fincas para sumarse al grupo, muchos no sin antes asesinar a sus amos. Crixos se junta con Espartaco. Espartaco impone una disciplina implacable. El Senado en Roma se asusta. Sin embargo, no quieren poner frente al esclavo un jefe demasiado importante por la interna de Roma. No quieren darle demasiado poder o un ejército muy grande a nadie, porque aquel ejército que mandan contra el esclavo se les puede venir contra ellos. Así estaban las cosas en Roma. Ponen entonces al pretor Varinius al frente de un ejército más o menos numeroso pero mediocre. Espartaco los vence. Ya son 50.000. Conquista la simpatía de campesinos libres. Se preguntan, ¿será el sucesor de los Gracos? Recuerdan. Algunos de sus lugartenientes le proponen a Espartaco enfrentar directamente a los ejércitos y marchar sobre Roma. Pero Espartaco se sigue retirando, sigue al norte, hace frío, lo persiguen legiones, vence una por una todas las legiones, toma muchísimos prisioneros y un día, en un valle de los Abruzos, hace lo siguiente: construye un circo de madera y hace combatir a los prisioneros que ha tomado, que son legionarios, ciudadanos romanos. Los hace combatir en ese circo que él ha construido, y el público está compuesto por gladiadores. Impresionante, ¿no? Bien, sigue derrotando a todo el que se le enfrente. Ya tiene algunos problemas, son 120.000, y hay problemas de abastecimiento, hay que darle de morfar, hay hambre. Y entonces, desde el norte vuelve hacia el sur, siembra el terror por toda Italia. Craso, que es un rico traficante de esclavos, el más rico de Italia, paga él mismo de su bolsillo 10 legiones para ver si lo puede derrotar. Espartaco sigue la marcha hacia el sur, llega hasta Regio, frente al estrecho de Messina, que separa Italia de Sicilia, hace un convenio con los piratas. Dice, ustedes vénganme a rescatar con sus barcos, yo saldré de Italia y me haré fuerte, tal vez en el África, en alguna isla o qué sé yo, seremos felices en algún lugar. Pero los piratas no vienen, mirá si serán, Buah. Y entonces Craso, con un gigantesco ejército, cerca a Espartaco. Espartaco incluso consigue cruzar el cerco y Craso se muere de miedo,
pero finalmente el triunfo le corresponde a Craso y sus romanos. El Senado le vota una ovación a Craso, que era un premio superior. La batalla final fue muy cruenta y muy confusa, tan confusa que el cadáver de Espartaco no apareció jamás. Pompeyo fue el que terminó con las últimas bandas de gladiadores y de esclavos fugitivos. Craso hizo 6.000 prisioneros. Y en la vía, en el camino, entre Capo cantaron 6.000 cruces, en cada una de las cuales había crucificado un esclavo. Los esclavos siguieron sufriendo y también soñando. Un escritor casi contemporáneo nuestro que contó esta historia tuvo la ocurrencia de poner en boca de Espartaco en una de sus retiradas la siguiente frase: volveré y seré millones. Esta frase la escuchamos después nosotros, dignificada en otras bocas, pero curiosidad que alguna vez he compartido con los oyentes de estos programas. La primera vez que esta frase aparece en algún lugar es en el libro Espartaco de Howard Fast. Volveré y seré millones. ¿A quién dedicar, Jorge Dorio, esta recordación del esclavo que quiso ser libre, del gladiador que llegó a tener en jaque al ejército más poderoso del mundo? Es menester decir, Alejandro, que en este punto de la dedicatoria aparecen por lo menos dos categorías, y las dos son caras a este programa, o a los números de este programa. La primera es una categoría heroica, que está encabezada quizás por Espartaco, como líder justamente de todos aquellos que se rebelan ante una situación de injusticia, que toman justamente su destino por las astas y que se enfrentan a cualquier poder con el riesgo claro de la muerte, pero con una intención precisa. Y en esa categoría hay otros personajes, algunos de ficción, como nuestro querido amigo Fierro, pero que emblematizó la reacción del gaucho ante la injusticia de la opresión. Y hay otros que no son de ficción, como Emiliano Zapata y Pancho Villa, y acá nos gusta mucho más Emiliano Zapata, que pudiendo dedicarse al pillaje se dedicó a la causa de la libertad. Pero la otra categoría es un poco más pequeña, si se quiere, y quizás más abarcadora. Digo que esas tareas de las que hablamos son para los héroes. Hay otro trabajo heroico y es el de aquellos hombres que, enfrentados a su destino, no se resignan a padecer determinadas formas de la miseria, que no siempre son las de la opresión, y deciden cambiar su vida. Y cuando deciden cambiar esa vida, muchas veces lo hacen del mismo modo que los otros, por causas que llevan el nombre de una mujer, la libertad, la patria. Lo hacen, estos otros héroes multiplicados por millones, por alguna criollita de su pueblo, por alguna pebeta de su barrio, que sabe que la golondrina un día su vuelo va a detener. Para todos aquellos que han soñado con la libertad, para Espartaco y para todos nuestros amigos, otro amigo canta golondrinas, pero esto es para la radio.